Muy buenas, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es básicamente cómo identificar posibles caídas fuertes en las monedas, así como subidas también, ¿vale? O sea, vamos a identificar de una forma más técnica cómo puede un proyecto subir o bajar, de forma puramente económica, por así decir. Entonces, el concepto principal que vamos a utilizar para esto es el FDV, ¿vale? El FDV es el Fully Diluted Value. Entonces, ¿qué es esto? Aquí tenéis en CoinGlass, perdón, en CoinGecko o CoinMarketCap, tenéis esta parte que se llama valoración tras la dilución total, ¿vale? Este concepto, básicamente ahí tienes la operación, cómo se calcula, pero esto lo que hace es básicamente decir un cálculo de los dólares necesarios para que el precio de TIA, por ejemplo, se mantenga en caso de que se liberen todos los tokens existentes. Aquí hay dos conceptos importantes. Una cosa es el total supply, que esto significa esta cantidad total, ¿vale? Esto es cuántos tokens existen de la moneda. Ok, tenemos la cantidad circulante. Este concepto básicamente es cuántos días están liberados, o sea, cuántos días se intercambian actualmente. Por así decir, si voy a Binance a comprar o a BingX a comprar, le doy a comprar TIA en spot y compro TIAs de este grupo, de estos 220.000. ¿Qué pasa aquí? Que este valor, estos 220.000, son realmente una cantidad de tías que es falsa, porque esa cantidad es la actual, pero en caso de que se liberen más de estos tías, este millón de tías que hay, si se están liberando más constantemente, lo que hace es crear una inflación. Sucede lo mismo, por ejemplo, cuando los bancos centrales imprimen dólares, imprimen euros o cualquier moneda. Entonces, ¿por qué sucede esto? Obviamente por oferta y demanda, todos conocemos cómo funciona la oferta y demanda. A más oferta exista, si la demanda no aumenta, el precio del activo va a caer, porque la demanda va a ser menor. O sea, en caso, la demanda, perdón, va a ser la misma. Si la demanda es la misma, pero la oferta es mayor, lo que va a hacer el precio es caer, porque hay sobreoferta. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que entender de este punto es que cuando un activo empieza a diluirse, significa que el volumen de dinero que tiene dentro de él, o sea, el volumen invertido en este activo, por ejemplo, este billón 100.000 que tiene TIA, un billón 100.000 de dólares, este market cap sirve, entre comillas, para comprar estos 220 millones. Es decir, estos 220 millones cuestan 1.163 millones. Bien, ¿qué pasa ahora? Si yo aumento la cantidad de total, perdón, de supply circulante, esta cantidad circulante, si yo aumento esto, lo que va a pasar y lo que va a provocar en el precio es que esta cantidad de market cap va a ser exactamente la misma, porque no va a haber alguien que le duplique la inversión. Esto es capital privado, capital de gente. Entonces, si la gente no aumenta, si no aumenta este número, el precio de TIA por pura economía, básicamente por pura economía, lo que va a hacer el precio es caer. ¿Hasta dónde? Pues técnicamente hasta la mitad. Después, bueno, hay factores, puede caer más, puede caer menos. Pero el punto de este tipo de análisis, por así decir, es la inflación. Si yo libero más tokens, lo que provoca es que el total invertido en el token es el mismo, por tanto, con ese mismo capital no puedo comprar esos tokens, compro más tokens. Entonces, si compro más tokens, el precio de estos tokens va a caer porque se va a repartir el total circulante entre el dinero que existe en esa moneda o en ese proyecto. Entonces, el punto de esto es que lo utilicéis para analizar proyectos, por ejemplo, la cantidad máxima, fijaos que es infinita. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden aumentar esta cantidad total como ellos quieran. Pueden inventar más monedas, por así decir. Y además de inventarlas, en cantidad circulante existen solo en cantidad circulante existen solo 220 millones. Entonces, ¿qué tiene esto de problemático? Básicamente, cuando vayan a liberar de estos total supply, de esta cantidad total, es lo que he dicho antes, esto pasará ahora, por ejemplo, a 300.000. Entonces, a 300 millones, perdón, esos 80 millones extra lo que van a provocar es que el precio caiga, porque hay el mismo dinero, pero hay más tokens, por tanto el precio cae. Se entiende bastante, ¿no? Obviamente no puede subir el precio si no le inyectamos capital y liberamos más tokens. El precio de los tokens va a caer, porque esto es un juego de suma cero. No se puede inventar dinero ni inventar nada. Simplemente es oferta, demanda. Si la demanda, que es este billón, es la misma y la oferta sube, lo que va a provocar es que se baje, se diluya el precio. Esto pasa en cualquier mercado. Obviamente que no esté controlado, ¿vale? Por el gobierno y mierdas así. En cualquier mercado normal, una economía normal, por puro acción del mercado, de compra, oferta, demanda, por ese tipo de acción, el mercado funciona de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos que analizar nosotros para poder aprovechar esto en nuestro favor? El FDV
Este concepto que os decía, lo repito, ¿vale? Es cuánto dinero se necesitaría para, en caso de liberar todos los tokens totales, es decir, este billón de tokens, este es el dinero que haría falta para que el precio se mantenga exactamente igual. Entonces, aquí por ejemplo vemos que hacen falta 5 billones. O sea, si se liberan todos los tokens, se necesitan 5 billones para mantener el precio actual. Entonces, la pregunta ahora es, ¿hay 5 billones para inyectarle a TIA y que esto suba? Obviamente no va a haberlos, ¿vale? Obviamente no va a haberlos. Por tanto, si se libera este billón de tokens, el precio va a caer fácilmente a $1 o 2. Entonces, aquí tengo la noticia, ¿vale? En octubre se liberan, bueno, bla, 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 todo lo de siempre. Tenemos aquí 175 millones de tokens. 175. Valorados en 1.1 millones, en un billón. Es lo que os decía antes. 175 millones de tokens. ¿Cuántos tokens sería? A proporción, casi el 80% de los que hay ahora. Aquí hay 220.000 y se van a liberar 175 millones. O sea, esto va a subir casi al doble. Por tanto, si esto sube casi al doble, esto puede caer fácilmente a la mitad, porque el market cap del proyecto será el mismo justo cuando se liberen los tokens. Y por oferta y demanda esto debería empezar a caer, obviamente si no se le inyecta más capital, que también es un juego que hacen los Venture Capitals para que estas cosas no pasen. Aunque el juego básicamente es ese. Si os vais al gráfico de TIA, lo vamos a ver en diario. Es un proyecto que esto lo que hacen básicamente es lanzar el proyecto, crear FOMO, noticias, crean una especie de bull run solo de la moneda, fijaos, un 700%, y después de esto los Venture Capitals salen de los proyectos, empiezan a vender, vender, vender y liberar tokens con el objetivo de que esto no pare de caer y caer y caer y la gente que compre en estos puntos venda todo en pérdidas. Entonces, ¿por qué se hace? Simplemente por dinero, para ganar dinero. Es una forma muy simple que tienen los Venture Capitals para capitalizarse. Entonces, fijaos que aquí, por ejemplo, estaba en zona de acumulación, se liberaron tokens y empezó a caer. De nuevo, zona de acumulación, se liberan tokens y vuelve a caer. Y ahora estamos igual. Zona de acumulación, el día 31 se van a liberar tokens y esto lo más probable es que empiece a caer. Obviamente ya lo complejo es adivinar cómo y dónde ejecutar los stop loss. Yo, por ejemplo, un trade bastante seguro sería ejecutar un short por esta zona, un stop loss por arriba de los altos que crea el mínimo anterior, es decir, en los 7.8 más o menos, y un take profit pues tal vez en esos 2.5 que decíamos un 50% de caída. Nos da un ratio 1 a 1. Yo, por ejemplo, personalmente lo que he hecho es un short mucho más ceñido, ¿vale? Mucho más ceñido en 15 minutos debajo de la última zona de acumulación. Esto, por ejemplo, obviamente tiene más riesgo. Pero el punto de todo esto no es acertar el trade. El punto es entender por qué y cómo funcionan este tipo de operativas, este tipo de movimientos. Entonces, espero que se haya entendido bastante bien el cómo funcionan. Y bueno, cualquier pregunta ya sabéis, tenéis el Telegram en la descripción, tenéis el Discord en la descripción y cualquier pregunta en Telegram de forma privada lo contesto o por el grupo sin ningún problema. Así que bueno, ya sabéis un concepto muy muy importante que es el FDV y cómo lo podéis utilizar en vuestro favor, ¿vale? Así que nada, un saludo, espero que os haya gustado mucho y nos vemos próximamente. Venga, chao chao, hasta la próxima.